Capítulo 1931 Regreso del ancestro, ¿ya entendiste? En el mar del alma de John Che, la voz de la voluntad principal resonó, pero vino como si fuera de un mundo diferente. Durante mucho tiempo, no hubo respuesta. El mar del alma de John Che estaba en silencio, como si hubiera muerto. Xia Yue, como recipiente del destino, finalmente acabaría viendo su esencia. En cuanto a ti, aunque gradualmente te harás más y más afín al vacío, después de cultivar el manual del cielo, en última instancia es imposible anular el vacío inicial. Así, los sueños ocasionales son ya el límite de lo que se puede vislumbrar. Estos sueños, también, solo serán tratados por ti como sueños y no como reales. En otras palabras, si no fuera porque la voluntad ancestral le dijo a John Che todo esto, aunque pudiera aprovechar la ley de la nada hasta cierto punto, nunca podría confiar en sí mismo para ver todas las verdades. Cuando terminé todo en aquel entonces, nunca pensé que algún día te lo contaría todo yo mismo. Incluso un destino que ha sido interferido hasta tal punto es tan impredecible. En el mar del alma seguía habiendo un largo silencio sepulcral. Si todo esto le sucediera a otra persona, o si fuera una leyenda del pasado lejano, sería necesario un largo periodo de tiempo para digerirlo y lamentarlo. Y todo esto le pasó a él. Sin duda, era 1000 veces más ilusorio que un sueño. Xia Yue, ella realmente fue creada para él. El día que se casaron fue la primera vez que se conocieron. Fue incluso el primer día que ella nació. No es de extrañar. Ella nunca había tenido ningún vínculo con Xia Hongji, y Xia Hongji tampoco había podido llorar su muerte. Su relación como padre e hija fue simplemente un entendimiento adicional. El pasado en sus recuerdos era simplemente una corrección del karma, y nunca habían interactuado realmente entre ellos ni siquiera por un día. Entonces, ¿cómo podrían hacer una relación de padre e hija? No es de extrañar. Yubuya se quedara quieto al ver a Xia Yue en ese momento crítico, así que fue por la fuerte resonancia y el latido de su línea de sangre. La trató bien sin reservas, no por su corazón de cristal glaseado, sino por el instinto que estaba grabado en su línea de sangre. No es de extrañar. El emperador diablo del azote celestial, que había sufrido un destino tan miserable, en realidad diría que Xia Yue era la persona con el destino más triste que jamás había visto. Su destino era mucho más que triste. No es de extrañar. Ella realmente había tomado esa decisión al final. Además, se negó a decirlo incluso hasta su muerte, ni pudo dar una razón. Incluso había fabricado una mentira que podría cubrir el cielo para él, para que fuera para siempre una persona malvada que merecía morir en su corazón. No es de extrañar. Sollozó frente a las tumbas de Yubuya y Yubugo, diciendo que ella fue la que les hizo daño a ellos y a Yuanba. No es de extrañar. El día que eligió terminar con su vida, usó un vestido rojo. Fue porque nació con un vestido rojo, y también quería morir con un vestido rojo. No es de extrañar. Entonces, realmente había muerto cuando tenía 16 años. Cualquier poder o línea de sangre en su cuerpo podría coexistir sin problemas. Incluso podía controlar el poder opuesto de la luz y la oscuridad al mismo tiempo, causando que el emperador diablo del azote celestial se sorprendiera. Así que era porque en realidad tenía el cuerpo sagrado que originalmente pertenecía a la diosa ancestral. Las venas profundas del dios maligno, el fénix, el dios de la ira, el lobo celestial, el cuervo dorado, el fénix de hielo, incluso Honor y Yuer, hasta el milagro divino de la vida y la calamidad de la oscuridad eterna. 4 de los 7 tesoros profundos celestiales estaban en su cuerpo, y el perforador mundial también estaba a su lado. Había habido innumerables giros y vueltas en su vida, y cada vez que estos giros y vueltas se resolvieran, iría acompañado de un tremendo progreso e incluso de transformación. Justo cuando estaban en el continente cielo profundo, Jasmine había dicho esto más de una vez. Originalmente, ella no creía en las palabras del destino, pero durante los años que había vivido con John Che, sintió que definitivamente era alguien que tenía un gran destino sobre su ser. Desde los 16 años, solo usó 20 años para convertirse en el primer verdadero emperador supremo en la historia del reino de Dios. Mirando hacia atrás en su propia vida, era mediocre antes de los 16 años, y ahora, después de los 16, solo había existido por unos cortos 20 años. Sin embargo, había encontrado una oportunidad afortunada tras otra de que otros nunca se atreverían a soñar. Resultó que realmente había un destino en este mundo. Resultó que todo esto fue causado por un destino invisible. Y el precio de este destino, el precio por el estando a estas alturas. Hay algo más que me hace más melancólico. De hecho, me parece más extraño de lo que me has dicho a lo largo de los años. La noche en que regresó a la estrella polar azul después de convertirse en el emperador, su padre, John King-gon, miró al cielo estrellado y dejó escapar un suspiro de tristeza. ¿Eres realmente mi hijo? Tú y yo somos padre e hijo biológicos. Estamos relacionados por sangre. Esto es algo que no se puede negar o cambiar sin importar cómo cambie el mundo. Es solo que, aunque nunca he entrado en contacto con ese mundo llamado el reino de Dios, la gente allí puede convertir toda la estrella polar azul en polvo con un movimiento de su mano. Sin lugar a dudas, esa es una existencia que simplemente no puede
puedo entender. Y también es un plano que yo nunca podré tocar en mi vida. Y tú, desde la primera vez que partiste hacia ese lugar, solo han pasado un poco más de 10 años desde entonces. Sin embargo, en realidad te has convertido en el emperador que tiene todo bajo su control. Esto me hace suspirar de emoción. ¿Puedo yo, Jon King-gon, realmente dar a luz a un hijo así? La vida, la visión y los límites superiores de una persona generalmente están determinados por su línea de sangre y antecedentes. Este es un hecho cruel e indiscutible. Pero Cheer, lo que estás actualmente es una altura que yo, tu padre y toda la familia Jun no podemos alcanzar, incluso si te admiraran con todas sus fuerzas. Para ser honesto, en estos 2 últimos días, la decepción y la frustración en mi corazón aún sobrepasa mi orgullo. Los sentimientos de su padre en ese entonces no estaban mal en absoluto. Con su experiencia y aptitud, incluso si no tuviera unas venas profundas innatas dañadas, incluso si su vida fuera a viento de popa hasta llegar al final de su vida, el límite que podría alcanzar sería, como mucho, Jon King-gon. No era el elegido que creía ser, sino un elegido en otro sentido, porque tuvo la infinita suerte de que la diosa ancestral se hubiera reencarnado a su lado. Su identidad como el emperador Jon, su vida que había estado llena de ondas y brillo. Detrás de él estaba el sacrificio de la diosa ancestral y la vida extremadamente dolorosa de Xia Yin-yue. Eso ni siquiera podía llamarse vida, porque la voz de Jun-che era ronca e indistinta, como si estuviera gimiendo con dificultad desde el fondo de su alma. Tú eres la diosa ancestral, el gobernante del mundo. En tus ojos, no soy más que un humilde brizna de hierba. ¿Por qué sacrificarías 600 reencarnaciones por un mortal lisiado como yo? La voluntad ancestral dijo con calma: si el que nació a tu lado hubiera sido la diosa ancestral de las 999 generaciones anteriores, nada de esto hubiera sucedido. Como la diosa ancestral, sacrificar su propio cuerpo sagrado para salvar a un mortal, sacrificar 600 reencarnaciones y personalmente arrojar los crueles grilletes del destino, es más que ridículo. Sin embargo, para completar el 1000º ciclo de reencarnación, la voluntad principal tuvo que caer en un profundo sueño. La diosa ancestral de esta época es Xiao Lingzi, y la voluntad completamente nueva que nació de ella fue la voluntad original de su cuerpo. Cuando despertó de su profundo sueño, la voluntad principal que aún tenía que completar su fusión se había convertido en una voluntad externa. Sin importar cuán débil fuera la voluntad del cuerpo principal, todavía estaba por encima de la voluntad original fusionada. Por lo tanto, no pude resistir su obsesión. El que creó todo esto fue la diosa ancestral. Sin embargo, quien decidió todo esto fue en realidad una joven que solo tenía 15 años. Estaba devastada hasta el punto de la desesperación por la partida de su amado, Jon Che. Es una gran sorpresa que nunca imaginé. Quizás he menospreciado al mundo durante incontables años, pero todavía he subestimado el poder que pueden producir las emociones humanas. La vida es como un sueño. El mundo es como una fantasía. Lo que le sucedió fue una realidad que los reinos de los sueños no podían entrelazarse. Pensando en cuando tenía 16 años, en comparación con Xiao Lingzi cuando tenía 16 años, su personalidad y sus ojos no parecían diferentes. Ella todavía recuerda todo lo que pasó en ese entonces. Jon-che preguntó suavemente. No lo recuerda, respondió la voluntad principal. Ella rechazó y se negó a fusionarse con la voluntad principal. En esta vida, ella, yo, solo está dispuesta a ser la Xiao Lingzi más pura. Ella te acompañará con su más pura identidad y emociones hasta el final de su vida. Entonces, cuando regresó el tiempo que te trajo de vuelta a la vida, sus recuerdos también regresaron a antes de que todo sucediera. Esta es también su obsesión, y de manera similar soy incapaz de resistirme. En cuanto a mí, debería haber vuelto a mi letargo y esperar la reencarnación de la próxima vida. Sin embargo, tengo curiosidad por ver qué tipo de finalización tú y el recipiente del destino llegarían debajo del grillete del destino que forjé personalmente. Ella no dijo que bajo la influencia de la voluntad de Xiao Lingzi, la voluntad principal también había desarrollado una preocupación incontrolable por el destino de Jon Che. Como resultado, decidí no seguir durmiendo. En cambio, vagué entre el cielo y la tierra y observé la vida entre usted y Xia Yin-yue. Pero debido a esto, el corazón y alma de Xiao Lingzi ocasionalmente recibían imágenes de la voluntad principal, creando muchas ilusiones y sueños. Después de caer en un sueño profundo, sus alucinaciones y sueños también desaparecerían por completo. Ella nunca sabría quién es la diosa ancestral y nunca recordaría la angustia que sintió en ese entonces. Hasta el final de esta vida, ella siempre sería la Xiao Lingzi más pura. Nunca puedes contarle todo esto. De lo contrario, con su corazón demasiado blando, se hundirá en una culpa sin fin por el resto de su vida. Te vas. Jon-che pudo escuchar la partida de la voz de la voluntad principal. Ya te has convertido en el gobernante supremo de la era actual y el recipiente del destino también ha optado por eliminarse. Como diosa ancestral, mi deseo se ha cumplido y también he sido testigo del enredo del destino causado por los grilletes del destino. Con la desaparición del recipiente del destino, los grilletes del destino entre ustedes dos también ha desaparecido. Ya no tengo ninguna razón para quedarme aquí. Después de hoy, volveré a dormir y recuperar
recuperaré el poder de origen perdido lo antes posible. La voluntad principal suspiró suavemente. 600 veces de reencarnaciones. Solo espero que los peligros ocultos en el abismo sean preocupaciones innecesarias. Decirte la verdad es lo último que hice por ella antes de volver a dormirme. Debes entender mis intenciones. Yonche se quedó sin palabras. Como diosa ancestral Xiao Linzi, sus sentimientos por ti nacieron naturalmente durante los 15 años que pasó contigo hasta que estuvieron profundamente arraigados en su corazón. Y como recipiente del destino, Xia Yingyue, nunca le he dado ninguna interferencia emocional. Después de que descubrió la esencia de su existencia demasiado pronto, lo que eligió no fue resistir, sino someterse. Su única resistencia fue acabar con ella misma. Ella luchó contra el destino que se le impuso, pero no estaba dispuesta a luchar contra tu deseo. El poco tiempo que pasaron juntos después de su matrimonio había dejado una sombra en su corazón. En el palacio inmortal de la nube congelada, ocasionalmente pensaba en tu espalda cuando salías del clan Xiao. En el reino secreto del estanque celestial, cuando le diste la esperanza de vivir. Su corazón y su alma grabaron firmemente tu figura. Para ella, ese breve momento fue una eternidad. Entre las percepciones solo estaba la promesa, pero a partir de ese día ya no pudo olvidar ser tu esposa. Yonche, eres la persona más afortunada de este mundo. Por ti, Xiao Linzi está dispuesta a ser Xiao Linzi para siempre, y Xia Yingyue, triste y desconsolada, incluso hasta en su muerte, no quiso dejarte ninguna herida. Así que no tienes derecho a tener una mala vida. No dejes que todo esto se convierta en una culpa y grilletes en tu alma. Lo que eres hoy es lo que Xiao Linzi quería y lo que Xia Yingyue quería. Aunque solo sea para estar a la altura de lo que ellos han hecho, no debes dejar que tu vida, que ya está bajo la luz más brillante del cielo, caiga en lo más profundo de una grisura incontrolable. Así que, cuando derrames todas tus lágrimas, también debes liberar toda tu pena y culpa. Enfrentar a Xiao Linzi, que siempre está esperando que regreses a casa con una cálida sonrisa, y extrañar a Xia Yingyue, que una vez estuvo ligada a tu destino con un alma cálida. Por su bien, por el bien de todos los que te rodean y te aman, puedes hacerlo, ¿verdad? El mundo del mar del alma comenzó a temblar violentamente. Las últimas palabras de la voluntad principal tocaron profundamente cada rincón de su alma, haciendo que todas sus emociones se derrumbaran por completo y rompieran el dique en un frenético palpitar y surgir. Entonces, Yonche, adiós. La voz de la voluntad principal se volvió extraordinariamente suave y lenta, y también cada vez más distante. Que tú y esta vida mía estén en paz con esto para siempre. Con eso, el mundo del alma se dispersó, y en el silencio de la montaña desierta, los dolorosos gritos de Yonche dejaron de ser reprimidos y se liberaron por completo. La voluntad principal también se liberó en ese momento de sus ataduras, se cerró y volvió a dormir. En el momento anterior a que su existencia se desvaneciera por completo, un leve rastro de duda atravesó su voluntad. Pensó en la grieta que había aparecido repentinamente en el espejo de Samsara después de que Xia Yingyue hubiera caído en el abismo de la nada. Los grilletes del destino entre Yonche y Xia Yingyue se formaron utilizando el espejo del Samsara como medio. Cuando Xia Yingyue falleció, el grillete del destino desapareció naturalmente con ella. Sin embargo, la grieta que repentinamente apareció en el grillete del destino parecía que el grillete del destino no se desvaneció silenciosamente, sino que, más bien, fue roto a la fuerza por una fuerza externa desconocida, lo que provocó un retroceso en el espejo del Samsara y apareciera esa grieta momentánea. Si ese fuera el caso, ¿qué sucedió realmente en el abismo? Fin del capítulo 1931.